Ok, entonces vamos a continuar ahora con nuestras mayúsculas del grupo número 3 y vamos a iniciar entonces por la letra K. Para la letra K vamos a tomar o a seguir con el aspecto que teníamos en la letra B mayúscula, que era este. Bien, ese aspecto le vamos a agregar para la parte superior una especie de gancho, por así decirlo, una línea con gancho, que va a estar en la parte ubicada del ascendente. Y en la parte inferior vamos a agregar un aspecto como tipo final de la H o la N minúscula a partir del centro de la base, que es este. De esa forma podemos realizar y juntar y formar nuestra letra K. Entonces tenemos este aspecto. La idea es que donde termina este aspecto, que es aquí, comience el gancho, que es una línea delgada, y donde cerró ese aspecto se una el siguiente. Importante que en la letra K nosotros dejemos este gancho acá por debajo de la base, ¿no? ¿Por qué? Para que las letras, y lo mismo que sucedía en la K minúscula, queden ocupándose o cerca a la mayúscula, ¿sí? Que no queden a una distancia tan larga. Entonces, por esa razón, lo vamos a hacer así, siempre por debajo de la base. Vamos a hacerlo en un solo tono. Iniciamos con giro, venimos acá y de nuevo en este espacio. ¿Ok? Entonces, de esa forma, ¿cómo distinguimos la K mayúscula de la K minúscula? Pues simplemente miremos que esto está ocupando la base y el ascendente con respecto a esta apertura, ¿no? En la K solo se ubicaba minúscula, se ubicaba solo en la base y la L se usaba ascendente y base. Entonces ténganlo muy en cuenta también. Vamos a hacer una palabra. Entonces tenemos aspecto por debajo, letra O, letra L y letra A, koala. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, la diferencia de la una a la otra. Traten de pronto también de ustedes mismos hacer el paralelo de la letra mayúscula junto con su minúscula. Con eso ustedes van diferenciando la una de la otra. ¿Ok? Listo, continuamos entonces ahora con la letra L. Y la letra L simplemente... Listo, continuamos entonces ahora con la letra L. Y en la letra L tenemos el siguiente o los siguientes aspectos para realizar. El primero entonces va a surgir a partir de... Tenemos, desde el punto central de la base vamos a generar una especie de curva, línea curva. Cuando tenemos esto, vamos a realizar una especie de S con sombra de arriba a abajo. Y como parte final vamos a agregar una línea curva con esta salida. Una especie de salida de gancho o un 2 como acostado, como boca abajo. Bien. De esta forma se vería la letra L. Entonces tenemos el aspecto línea curva, ahora la S y la línea curva que es negra con este aspecto. ¿Ok? Esta sería una de las letras L que podemos realizar
para el trabajo en lettering, ¿ok? Entonces vamos a mirarla en un solo trazo para que la entendamos mejor. Tenemos esto, S y la línea acá. ¿Cuál es el objetivo de esta línea? Entender que no se va a conectar con ninguna minúscula, ¿sí? Es como el objetivo principal. ¿Qué pasa? Que esa línea también podemos cambiarla o modificarla, que eso lo vamos a ver un poco al final del video en el análisis. Ok, entonces vamos a hacer una palabra para que la veamos o veamos su ejemplo y la veamos en acción. Vamos a escribir aquí la palabra linaje. La palabra linaje. Listo, entonces, el objetivo como de la forma de esta L es que no tenga ninguna conexión con la minúscula que le sigue, ¿sí? Y en este caso, pues estamos trabajando con base ascendente y en estos aspectos de acá con el descendente, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos claro y lo podamos aplicar. Bien, chicos, continuamos ahora con la siguiente letra mayúscula del grupo número 3. Iniciamos entonces con la letra M. Bien, para la letra M vamos a seguir usando lo que tiene que ver con la base y el ascendente. Y vamos a iniciarlo de la siguiente forma. Iniciamos con una especie de virgulilla o una línea curva y generamos una línea con grosor también en inclinación, como lo veíamos en la minúscula. Digamos que la estructura de la mayúscula a la minúscula es muy similar, ¿sí? Lo que vamos a diferenciarlas es en el tamaño. Entonces tenemos este aspecto. Vamos a agregarle ahora la primera curva, que va a ser esta, que puede ser igual de larga o más corta que la primera. Y la tercera, que siempre la vamos a ver así, es la que es más grande, que tiene tanto del ascendente, sobresale por el ascendente y parte del descendente, ¿ok? Entonces, eso nos daría el siguiente resultado. Iniciamos con línea roja, agregamos la sombra, iniciamos con la curva. Ya saben, ustedes escogen si es más grande o más pequeña. Y agregamos la final. En lo que se diferencia de la minúscula es en esta apertura que tiene acá, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Esa puede ser una opción, ¿sí? Podemos variarla. Ahorita vamos a ver de pronto unas al final. Pero la estructura principal, o digamos, que pertenece al lettering como tal, es esta, ¿ok? Vamos a hacerla en un solo tono. Y de esta forma se vería. Bien, entonces, para que lo tengamos en cuenta, vamos a hacer una palabra. Y vamos a mirar la palabra Marte. Entonces, iniciamos acá, curva, y extendemos. Recuerden, para que se note que es mayúscula, lo que nos va a diferenciar de la minúscula es este trazo. Y generamos los mismos matices de movimiento que ya habíamos visto. Se puede ligar, sí, porque tiene esta unión acá, o se puede dejar aislada, ustedes escogen. Ya eso depende de ustedes, cómo la puedan interpretar o llegar a hacer, ¿ok? Entonces, para que ustedes escojan.
Otra cosa y diferencia que se puede también ver dependiendo de la herramienta que estemos usando es que los marcadores de Crayola nos dan una línea gruesa, un poco, valga la redundancia, delgada, que los marcadores con punta pincel, ¿no? Nos dan un matiz un poquito más grande, ¿no? Más llamativo. Y eso, y por otro lado, si ustedes están trabajando en propalcote, pues van a ver que con el punta pincel se va a ver como más oscuro al principio y más clarito en los finales. Que eso también pues nos da una caracterización de las letras, ¿listo? Ok, pasemos entonces a la siguiente, que es la letra N. Y en este caso entonces vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a tomar como referencia el inicio de la letra M, que tenemos acá. Iniciamos igual la misma línea y vamos a añadir el final de la letra N, simplemente que va a ser mucho más ancho con respecto a ¿qué? A este punto. Esto de aquí a acá va a ser más ancho que con respecto a la parte de la N. Entonces, para que lo tengan en cuenta en las dos diferencias. De esta forma se nos tiene que ver así el diseño, la letra. Ok, tenemos esto. Añadimos y se nos tiene que ver un ancho mucho más prolongado, ¿ok? Vamos a verlo en un solo trazo, en un solo color. Y tenemos línea. Esa línea puede ser bastante larga, no necesita ser tan cortica, ¿sí? Tiene que notarse. Y hacemos la apertura gradual. ¿Listo? Bien, vamos a hacer entonces una palabra con esta letra. Y tenemos línea, sombra, tenemos acá. Igual, el unirla o no unirla depende de nosotros y de si queremos que se vea de esa forma. Entonces, depende ya de ustedes, ¿no? Porfa también vayan trabajando mucho los movimientos, ¿sí? Traten de no quedarse en la base, sino que los puedan ir moviendo, que las letras se vean bastante fluidas, por así decirlo. Para que se vean mucho mejor, con mejor contenido, como con mejor estructura, ¿listo? Ok, tenemos entonces estos dos estilos. Bien, vamos a continuar con la siguiente letra del grupo número 3, que es la letra O. Ok, con respecto a la letra O, vamos a trabajar en el área de la base, el ascendente y sobresale también por el descendente. Valga la aclaración. Ok, ¿qué pasa con la O mayúscula? Bueno, va a tener la forma muy similar a la O minúscula, solo que vamos a extender su tamaño, ¿sí? Entonces, tenemos, primer aspecto, un óvalo, una sombra de óvalo en este espacio. Vamos a agregar un óvalo delgado por encima con el mismo giro que le hacíamos a la letra O minúscula, ¿sí? Solo que, ¿qué pasa? En este punto o en esta letra mayúscula no la vamos a usar como conector. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Tenemos esto acá, viene la línea roja, sobresale y entra y se queda ahí. ¿Sí? Vamos a verla en un solo color para que la entendamos. Tenemos esto. Y es como si este punto se fuese a unir con este, ¿sí? No va abierta, sino que va cerrada, va adentro. Recordemos la forma de la letra O minúscula para que lo tengamos en cuenta. La O minúscula tiene esta característica y es que la línea sale,
sale de la O. En el caso de la mayúscula es la misma forma, pero la línea queda dentro de la O. ¿Listo? Entonces ténganlo muy en cuenta cuando lo vayan a trabajar, porque sí pueden llegar a confundirse un poco. Bien. Listo, vamos con una palabra. Vamos a escribir la palabra oscuro. Entonces, recuerden, letra O no se conecta, queda adentro. Si ustedes quieren, también le pueden agregar una sombrita, no hay problema. ¿Listo? Entonces, aquí están las dos, mayúscula y minúscula. ¿Listo? Entonces, son cositas, son detalles muy pequeñitos, pero que si no los hacemos bien, se van a notar. ¿Sí? Entonces, traten de ser muy cuidadosos con eso cuando estemos trabajando palabras. ¿Listo? Bien, entonces vamos por la última letra de este grupo. Bueno, digamos formas básicas, ¿no? Recuerden esas formas básicas. Ahorita al final hacemos un recorrido por varias alteraciones que podemos hacer y que se nos van a ver bien dentro del lettering. Listo, vámonos con la letra P. Para la letra P, lo que vamos a realizar nosotros acá es lo siguiente. Tenemos, por así decirlo, la misma forma que usábamos en la H, con la que iniciamos la H, que es esta, ¿cierto? Y vamos a añadir, bueno, hay que mirar una cosa. En la H usábamos base y ascendente, ¿no? Y aquí está de esa forma. Para la letra P vamos a bajarla, o sea, a usar base y descendente. Un poquito sí del ascendente, pero muy poco. Entonces vamos a hacer la misma forma, pero la vamos a ubicar más abajo. Cuando ya tenemos esto, vamos a subir y generamos la misma curva o salida que tiene la letra D, solo que no es tan ancha, ¿sí? Esto de acá es angosto, no tan ancho. Vamos a verlo entonces de la siguiente forma. Subimos acá, agregamos y llenamos, ¿sí? Igual también, esta separación de aquí tampoco tiene que ser mucha, si no se pierde la forma original de la P. Tengan eso muy en cuenta, ¿listo? Entonces venimos acá, cruzamos un solo trazo, subimos y llegamos acá. ¿Listo? Eso sería el lado o por el lado de la letra P mayúscula. Si ustedes quieren, pueden salir también. Ahorita son formitas que vamos a mirar al final. Bien, ok, una palabra. Vamos a hacer la palabra puerta. Tenemos esto acá. Puerta, ¿listo? Entonces, importante, cositas para destacar en la P, la distancia entre esta es importante, es pequeña, ¿listo? Y también este aspecto y este aspecto es pequeño. Es parecido al de la D, pero el de la D es mucho más extenso hacia la derecha, ¿listo? Vamos a continuar entonces con las modulaciones que podemos hacer dentro de las letras mayúsculas para que se vean bien y se vean agradables y ustedes las puedan estudiar y, digamos, escoger pues la que se le facilite o la que más les guste. Bien, entonces vamos a hacer, a desglosar un poquito las mayúsculas que hemos visto y mirando sus alternativas y lo que podemos ir haciendo entre ellas, ¿ok? Bien, con la letra K, otra alternativa, digamos que de la que podemos hacer va a ser la siguiente y es generar un trazo grueso. Generamos como una especie de gancho que envuelve el trazo grueso y de nuevo poder salir. ¿Listo? Esa puede ser una opción.
Otra opción también dentro de la misma es generar la línea que hicimos en la M, y de nuevo el mismo gancho y la salida similar. ¿Listo? Digamos que son opciones bastante viables. Otra opción también que podemos tener es generarle una sombra al gancho superior y al gancho inferior. Entonces, digamos que las formas que adoptemos o que podamos usar pues van a depender de eso. ¿Listo? Eso sí, como regla principal y oficial, eso siempre estará por debajo de la base para que las letras nos queden encajadas. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Por el lado de la letra L, bueno, las formas en las que la podemos variar, la primera sería generar la misma S con grosor, y podemos generar ese cambio como en este óvalo que tenemos acá. ¿Listo? Sería una de las opciones. La otra que podemos presentar también es la misma, pero en el caso de dejar el gancho o la salida por debajo de la línea de la base, ¿sí? Para que tengamos un poquito más de extensión. Y siguiendo como su mismo recorrido, podemos generar que esto quede acá en punta y simplemente generamos una virgulilla que nos pueda sostener como esa L, ¿sí? Es como una de las variaciones que podemos llegar a hacer. Ok, en cuanto a la letra M, digamos que a veces es un poquito limitada. Sí se le pueden hacer modificaciones, pero depende mucho de lo que uno quiera hacer, ¿sí? Entonces, generalmente podemos variarla de acuerdo a... ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus formas. Entonces, la primera es tomar, digamos, esta opción de la letra P, la letra D que ya hemos visto, y agregarle acá, ¿sí? Agrandarlo un poco. Otra opción también que puede ser bastante, digamos, cómoda, podría ser de pronto hacerle una especie de gancho, ¿sí? Un ganchito acá, y que nos lleve como a otros espacios, ¿sí? Puede ser una opción. O ya, por ejemplo, extender con una especie de virgulilla o un adorno la misma forma, ¿listo? Entonces, esas pueden ser una de las variaciones de la letra M que nos pueden funcionar, por así decirlo. En cuanto a la letra N, digamos que vamos a tener los mismos principios que la letra M, ya que son del mismo grupo familiar. Y entonces tendríamos esta acá, cuidando también importante este huequito que nos queda aquí blanquito, que no sea tan ancho, ¿no? Que no sea algo como una G, como una Y, ¿no? Es una cosita muy mínima. Y se hace el giro y la vuelta correspondiente. También está el del gancho, entonces tenemos esto acá y generamos la apertura. Y lo mismo por este lado, pues el ornamento y sacamos el ancho, ¿listo? Hay que mirar también, o sea, digamos que las letras mayúsculas o los adornos van a surgir a partir de la familia, el grupo de letras, ¿sí? Entonces van a ser muy similares. Es como tomar ideas de otras letras, me refiero dentro del mismo grupo de lettering, y adecuárselas, ¿sí? Por ejemplo, esta línea ancha viene de la letra M, N, minúscula, pero aquí se la podemos agregar una mayúscula, ¿sí? Entonces va a funcionar mucho de acuerdo a eso, ¿ok? Listo, la siguiente letra, que es la letra O,
la letra O, la tenemos por acá. Permítame un poco eso, un poquito. La letra O, entonces, variaciones que podemos tener. La primera es cambiarle los giros, entonces es incluir otro dentro de la misma. También puede estar generar, ¿sí?, un óvalo mayor o agregarle otro óvalo. Puede también funcionar el cambio de óvalos, entonces puede ser el primero más delgado y el segundo que sea el grueso. ¿Sí? Entonces va a surgir mucho de la idea personal de cada uno de ustedes, ¿sí? Ya ustedes miran qué les sirve, qué no les sirve y cómo pueden ir modificándolas una a una. Y en cuanto a la letra P, pues tenemos entonces variaciones tomando la letra M, por ejemplo. Le agregamos acá. La variación también que les había dicho de la siguiente, que era hacerle esta salida como en la D. Piensen que este es similar a la D, pero tiene una cuestión. Va a un ángulo y la separación tiene que notarse, ¿sí? La distancia entre uno y la altura del uno y del otro tienen que diferenciarse. Otra opción que también puede funcionar puede ser la letra sola o aislada, ¿sí? De pronto con un ganchito acá y funcionar aquí, o sea, creo que todo va dentro de lo que ustedes puedan ir observando, ¿listo? Entonces, digamos que hay muchas opciones, ¿ok? Vamos a ver unos cuantos ejemplos pequeñitos de nombres y continuamos. Listo, entonces, vámonos con nombres de este grupo. Vamos a poner, bueno, el primero, ubiquemos por ejemplo Carol. Carol, y tenemos de apellido Carol Osorio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los nombres? Ustedes si lo han notado en los ejemplos anteriores y en este, es que yo siempre dejo una mayúscula en este espacio y otra mayúscula en este espacio si van, digamos, si la misma persona, ¿no? Siempre la corro, ¿por qué? Porque si yo hago la O aquí debajo de esta, recuerden que la mayúscula es más grande. Entonces, al ser más grande, pues si yo hago esta, voy a tener que obligatoriamente bajar esto, o sea que aumentamos la distancia entre las dos y se vería extraño, ¿sí? Entonces, por eso yo les recomiendo, si ustedes van a trabajar nombres, trabajenlos de forma diagonal, siempre. Si el nombre, ejemplo, es más cortico que el apellido, se puede trabajar centrales. Y vamos a ver un ejemplo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el nombre de, también tapo este, el nombre de, pongamos, María y el apellido que sea Pedraza. Pedraza es más grande más largo, más extenso que María. Entonces, lo que hacemos es generar esa P. Pedraza. Importante acá, yo no toqué la M, ¿listo? La M quedó totalmente aislada de la otra, ¿sí? De la letra D. Entonces tienen que también tener cuidado con eso. Ojo con los choques entre letras o que queden sobrepuestas una encima de la otra porque se nos va a tirar el trabajo, ¿sí? Se nos va a dañar, digamos, la construcción del texto, ¿listo? Entonces tengan eso muy en cuenta. Otra solución acá, pues es cambiarla para este lado también.
Listo, entonces tengan eso en cuenta. Siempre o trabajamos en diagonal, si los nombres son como equitativos, ¿sí? O sea, si el apellido no es tan largo. Meter aquí un Carol, por ejemplo, apellido Rodríguez o Villanueva, que son bastante largos, Villalobos, que son bastante largos, pues van a quedar muy, muy extensos hasta este punto y se ve, digamos, como desproporcional. Entonces, cuando son apellidos muy largos, traten de dejarlos centraditos con el nombre arriba, ¿sí? Si son de igual equivalencia en letras, pues los dejan en diagonal, si no, centrales, listo, justificado al centro. Listo, chicos, entonces de esa forma terminaríamos entonces el grupo número 3. Igual, recuerden repasarlo mucho con nombres, apellidos, quitar las distancias entre letras, como lo vimos en los videos pasados de textos. Entonces, para que se nos vea mucho más armónico. Listo, que tengan excelente semana.